Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes nuevamente la tarde de hoy. Bienvenidos al Cineforo número 12 de la Alianza en Educación para Derechos Humanos, una actividad que promueve la Alianza en conjunto con Fundación Lucelia, CEPAS, REDAC y Acción por la Libertad. Hoy le damos especial agradecimiento al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello por proveernos la sala Zoom desde la cual estamos transmitiendo la tarde de hoy y poder compartir con ustedes, con los que están en la tarde de hoy, con los que nos verán también en YouTube. Hoy estamos conversando o conversaremos sobre una película que se llama John Q, protagonizada por Denzel Washington del año 2002, de 118 minutos y del director Nick Cassavetes. En esta película, que es un drama, nos relata la vida de John Q. Archibald, papel interpretado por Denzel Washington, quien es un padre amoroso que tiene un trabajo común, pero y que trabajando en una fábrica y que disculpen acá un segundito. Disculpen acá, lo que pasa es que estoy aquí con mi bebé. Emilio de 5 añitos. Entonces, John Q es un papá que trabaja en una fábrica y su hijo cae gravemente enfermo y necesita ser urgentemente trasplantado de su corazón. De eso trata la película, de la cual conversaremos la tarde de hoy. Hoy tenemos el gusto y el placer de compartir espacios con Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, abogada y especialista en Derecho Mercantil, también con Feliciano Reina, fundador y presidente de Acción Solidaria y de Civilis Derechos Humanos, además de defensor de derechos humanos, al igual que Catherine, y próximamente se estará incorporando Pablo Zambrano, disculpen, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de la Salud, FETRASalud, además de coordinador nacional del Movimiento Sindical de Base, y es presidente también del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas. Catherine, vamos a comenzar contigo esta conversación la tarde de hoy, hablando acerca de esta película y la situación tan particular que sucede acá. Un padre que hace todo, lo común, lo normal, lo imposible, lo adecuado y lo no adecuado para procurarle la salud a su hijo, al punto de secuestrar al personal del hospital, al personal de la clínica, porque el seguro médico no les cubre esta operación que es prioritaria para la salud de su hijo. ¿Cómo esta dinámica de la situación de los hospitales en Venezuela está afectando la salud de nuestros jóvenes, de nuestros niños? Tú que eres especialista en el área, que has estado muy empapada y muy de cerca con lo que está sucediendo en JM y Los Ríos, y cómo la situación de esta película nos puede ayudar a comprender esta situación. Bienvenida y muchas gracias a ti y a Feliciano por estar. Adelante. Tienes el micrófono apagado. Típico. Nada, gracias por la oportunidad y la invitación. Y bueno, en esta oportunidad mi agradecimiento para las organizaciones, para la Alianza y para la Universidad Católica Andrés Bello. Y para todos los que participan en esta oportunidad, ¿no? Entonces... Ajá. Creo que los datos nos están jugando una mala pasada hoy aquí. Sí, es que está lloviendo durísimo en la ciudad de Caracas. Feliciano nos acompaña desde Madrid, en España. Y bueno, ha sido un poco complicado hacer la conexión. ¿Se fue? Sí, se fue la conexión. Ah, caramba. ¿Y ahorita? Estamos bien. Nos quedamos en el agradecimiento por estar en el espacio. Hasta ahí pudimos Ok, escuchar. buenísimo. No, bueno, el comentario tiene que ver que vimos la película El equipo de Prepara Familia. Vimos la película en familia, aquí en el equipo, y por supuesto nos volvió a impactar una vez más lo que pasa allí, esa relación de desespero, de estar al límite. Es una situación que se parece mucho a la que vivimos en Venezuela, en el sentido de que muchas familias están al límite, en una situación de preocupación, porque, bueno, no pueden resolver
la situación que presenta su hijo de salud, en muchos casos por el trasplante, otros casos porque no tienen la medicina, porque no se consigue en el país o porque no pueden pagarla. Entonces, esta situación nos conmueve porque tiene algunas aristas que tienen que ver con lo que vimos en Venezuela. Muchas familias están en un estado de desesperación porque no pueden resolver sus problemas de salud y lo vemos en las redes sociales, en todos los portales, como las familias de las personas y de los niños que están en una situación de una enfermedad crónica o que están hospitalizados, están solicitando todo tipo de medicamentos, insumos, ayuda desesperada porque no cuentan con un seguro médico como el 90% de la población en Venezuela, que no cuenta con seguro privado y que lamentablemente la parte de seguridad social del Estado pues no cumple con cubrir las dinámicas y todo lo que se requiere para poder tener un derecho de salud en Venezuela. El derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación sigue siendo vulnerado, inclusive a niveles tan importantes que a veces cuando nos comparamos con la película, bueno, nos quedamos como cortos, en el sentido de que estar hospitalizado y tener todo lo que tenía este niño, a mí me duele en el sentido de que veo a los niños de nosotros en Venezuela que no cuentan con esos recursos, porque por lo menos ese niño pudo estar en una lista, por lo menos ese niño pudo tener ese auxilio del hospital, donde se le ve, pues bueno, que tiene todo un acompañamiento con el tema de los equipos, que se ve que estaban funcionando, había luz eléctrica, me imagino que había servicio de agua corriente en ese hospital, así sea que así haya sido grabada la película en el 2002, pero en Venezuela, 20 años después, nosotros si comparamos esas escenas donde el niñito está allí y su papá haciendo todo lo posible para resolver la situación, por supuesto tomó un camino que no es el idóneo, un camino que vemos en la película que comete varios delitos y que además es juzgado luego con acceso a la justicia y con la debida diligencia, pareciera, según lo que se ve, él es juzgado por esos delitos, pero en Venezuela cuando particularmente a mí me impactó la parte en que el niño está con todos esos equipos en espera de esa posibilidad de trasplante. En Venezuela el programa de procura de órganos está suspendido desde el año 2017, desde el 1 de junio del año 2017. Ya vamos a cumplir 5 años con ese programa suspendido. Y el trasplante de vivo a vivo se ha hecho en muy pocas oportunidades por ejemplo, en el hospital militar, en muy pocas oportunidades porque no puede el Estado garantizar los inmunosupresores, que son los medicamentos antirrechazo. Por ejemplo, si ese niño viviera en Venezuela, y hacemos un paralelismo, una suposición de que él viviera aquí y está a la espera de un trasplante de corazón, de vivo a vivo, como vimos que es lo que se habla en la película, lamentablemente el niño hubiera fallecido porque no hay manera de hacer este tipo de trasplantes en Venezuela, porque eso significa no solamente porque ese trasplante, a pesar de que el de vivo a vivo se sigue haciendo, en muy pocas oportunidades, en clínicas privadas que están por el orden entre los $75.000 a $90.000, en un hospital público es imposible ninguna unidad de realizar porque no se cuenta con servicio de agua corriente, no se cuenta con ascensores, con ambulancias, con luz eléctrica, porque vemos que hay una falla constante en el país y en estos días, pues bueno, lamentablemente yo creo que en toda Venezuela hemos tenido bajones importantes, fallas de luz y esto tiene tiempo ya y esto lo vive la persona, el niño, el familiar que está hospitalizado y que tiene que acceder y esperar por este servicio de salud pública, ¿no? Entonces vemos con dolor cómo no funciona, por ejemplo, ninguno de los equipos de imagenología, por ejemplo, el tomógrafo, el resonador, el servicio de rayos X. Entonces, es una vulneración constante de los derechos humanos fundamentales de la población que está a la espera de que se le cumpla con su derecho a la vida, a la salud. Fíjate que no se le garantiza a los niños, ni a las familias, ni a las personas que están hospitalizadas,
la alimentación, ni para ellos y menos para las mujeres que realizan estas labores de cuidado o para algún familiar que esté en el hospital con ella, como en este caso de la película, pues vimos que estaba el papá, que estaban, aunque fue una situación de secuestro y una situación bien delicada, pero vemos que ellos tenían los equipos básicos, ¿no? Tampoco eso lo tenemos en Venezuela, hay fallas importantes en los bancos de sangre, los niños y los adultos que tienen que lamentablemente acudir a estos bancos de sangre, bueno, a veces no se cuenta en la mayoría de las oportunidades con reactivos suficientes para poder hacer las transfusiones sin ningún inconveniente. Entonces, este paralelismo y esta comparación con lo que pasa en la película nos duele porque vemos que esto pasó, esta película se grabó hace 20 años y nosotros en Venezuela pareciera que estamos, bueno, no pareciera, estamos en una circunstancia de vulneración de los derechos humanos fundamentales muy importante y muy grave, porque fíjate que estamos viendo los servicios públicos, el tema de los reactivos, el tema de los equipos, vemos cementerios en los hospitales públicos de equipos que no se le han realizado mantenimiento. Y sabemos que los hospitales de Estados Unidos, bueno, que es muy difícil el acceso porque, bueno, hay que pagar en muchas oportunidades, pero cuentan con ese servicio. Nosotros aquí en Venezuela, todo lo que es el tema de la seguridad social, que tengamos un 90% de las personas, de las familias, de los niños, de los adultos, que no puedan cumplir con tener un seguro privado y que no puedan contar tampoco con la seguridad social pública, oye, es demasiado, el impacto es demasiado grande y lo vemos en la población que termina migrando, tratando de buscar una solución en países vecinos como Colombia, Brasil o otros países, y que lamentablemente muchos mueren en el camino o mueren a la espera de un trasplante en otro país y que se fueron haciendo todo el esfuerzo y un esfuerzo titánico para familias además muy vulnerables. Y vemos en Venezuela también cómo estas familias no hubieran podido tener esa respuesta que sí tuvo este niño, independientemente de lo que ocurrió, de los delitos que ocurrieron allí con su padre, el niño pudo tener la opción al final de la película de un trasplante efectivo, es lo que cuentan allí. Y como te digo, en Venezuela no hay esa posibilidad y nosotros por eso seguimos exigiendo que se reactive el programa de procura de órganos y que además tengamos garantizados los derechos inherentes, se garantice el derecho a la alimentación. Fíjate que el personal de salud, como ustedes lo vieron en la película, el personal con su uniforme bien trajeado, ¿verdad? El personal médico, personal de enfermería. En Venezuela no podemos ver ese equipo de salud, porque en Venezuela tenemos un personal disminuido, tenemos un 80% de fallas en el personal de enfermería, que perciben un salario que no es digno para su profesión, entonces, y que no les alcanza para el día a día. Entonces, si hubieran grabado esa película aquí, pues realmente el niñito estuviera con la mamá, porque el papá no lo dejan entrar normalmente en los hospitales a quedarse en la noche por temas de reglamentación de la mayoría de los hospitales públicos, y estuviera la mamá y estuviera a lo mejor un médico y a lo mejor ninguna enfermera, porque si es de noche, no pueden ver una enfermera en muchos hospitales públicos, las familias de las personas que están hospitalizadas, porque la mayoría pues ha tenido que migrar o ha tenido que renunciar o ha tenido que desplazarse a otro tipo de funciones, por ejemplo, desde vender tortas o están cuidando ancianos, abuelos, han tenido que renunciar lamentablemente. Entonces, es una emergencia humanitaria compleja, multidimensional, de instalación lenta, que es lo que hemos vivido nosotros en Venezuela, y que nos quedamos cortos cuando vemos al niñito hasta jugando béisbol, en la vida que tenía. Esa vida no lo tienen nuestros niños venezolanos, esa vida de poder tener opciones, aunque él era una persona obrera, que tenía inclusive problemas para trabajar y conseguir trabajo, y vemos que el niño tenía una calidad de vida que nuestros niños venezolanos tampoco tienen. Inclusive tendría que hablarte también de la ley sobre donaciones, de trasplantes de órganos, vigente desde el año 2011,
que establece además derechos fundamentales para los niños que están hospitalizados a la espera de un trasplante y que tampoco se cumplen en ninguno de sus artículos, y más cuando tenemos esta suspensión. Entonces, esta es una película que nos duele verla como venezolanos porque vemos las diferencias, y aunque a nivel sentimental uno termina, por supuesto, preocupado por la situación del padre, de la familia y del propio niño, está muy lejos de lo que nosotros vivimos. Son límites que la misma familia pues no se colocó, no pensaron que eso era un delito en el momento debido a la desesperación que tenían, pero desde la óptica nuestra, muchos venezolanos desesperados han cometido otro tipo de delitos en Venezuela, pero tratando de buscar la salida o una solución para la situación que vive su hijo. Así que, bueno, lo dejo hasta allí, como sé que van a intervenir otras personas, así que después podemos seguir comentando otras partes que nos impactaron de la película. Gracias, Catherine, por ese mapeo tan extraordinario de toda la situación general de lo que estamos viviendo, porque efectivamente la película retrata el hecho de que hay una falta de dinero, no una falta de insumos, no una falta de equipos, no una falta de atención. La atención no está por la falta de dinero, y es esta falta la que lleva a esta familia, a este padre, a encabezar una serie de actos, entre vender las cosas personales hasta ir al secuestro, el crimen del secuestro en el hospital, que a su vez esta situación se romantiza en la película de alguna forma cuando interviene la prensa y lo convierten en una especie de héroe por lo que está haciendo, cuando sabemos que eso no es lo correcto. Más allá de la desesperación, más allá de la necesidad, del deseo, del profundo amor de padre, que incluso decide, sácame a mí el corazón y yo se lo doy, llegar a lo que él hizo no es lo correcto, y evidentemente él en la película tiene una sanción por eso. Feliciano, bienvenido a este espacio. Pablo, también bienvenido. Te vamos a dar el derecho de palabra luego de la participación de Feliciano. ¿Cómo esta película, más allá de lo que ha compartido Catherine, retrata todo lo que estamos viviendo en Venezuela, Feliciano? Puede ser, ¿es un espejo de esta situación? ¿Es la falta de dinero el problema? ¿Es mucho más que eso? Cuéntanos un poco. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ricardo, y a todo el grupo por la invitación. Muchas gracias. Además, Ricardo, al principio me gustó mucho cuando apareció tu hijo, porque de las cosas que yo encuentro maravillosas de estas conexiones en nuestros espacios es que, nada, tenemos familia, tenemos mascotas, y eso Sí. nos acerca también muchísimo. Y a mí me encanta, te digo, cada vez que pasa, yo digo, qué maravilloso, porque eso no lo veríamos en un ambiente más académico o formal, ¿verdad? Sí, 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 Así sí. que, Gracias. bienvenido tu chamo y su saludo, que lo recibimos con mucho cariño. Mira, digamos, Catherine acaba de hacer pues un paralelismo con la situación de Venezuela, que por supuesto es verdaderamente dramática. A mí me llevó mucho a pensar, hay varias cosas, ¿no? Dentro ya de la propia película, y quizás como pensar en un sistema de salud que responda a las necesidades de la gente. Sabemos que está dramatizada la película y que quizás llevan, por ejemplo, a una conducta exagerada del hospital, que parece que no tuviera ni un mínimo de compasión, ¿no? Que va atendiendo desde una absoluta distancia, impersonal, casi que, mire, no me importa, busque su dinero y si no, pues no puede estar aquí. Uno hubiera pensado a lo mejor un sistema de referencias en el que puedes ir a un sitio donde te atienden pensando que este es un sitio privado y hay salud pública, pero digamos, también habla mucho, y pensando, tú decías, Ricardo, que estoy en España, efectivamente llegué el martes, y me ha tocado desde aquí en alguna oportunidad ver cómo cuando uno abandona la salud pública, cuando no tiene el financiamiento que debería, la atención que debería, el derecho a la salud, digamos, es vulnerado en todo tipo de niveles, ¿no? Desde el derecho de la persona que acude al sistema, como por supuesto lo que es el personal, todo lo que significa la provisión de servicios. Y, y es algo que sí me hace pensar que para nosotros es una tarea, y va a seguir siéndolo por mucho tiempo,
ese reforzamiento de todo el sistema de salud pública nacional. Después también, digamos, allí, por supuesto, ve el desespero del padre, no podría de ninguna manera estar uno de acuerdo con una actitud que, aunque después, como tú dices, se romantiza y resulta que la pistola no estaba cargada y todo lo demás, pero realmente, vamos a decir, donde el sistema funciona, eso no tendría de ninguna manera que pasar, y es lógico que haya, digamos, que haya tenido que enfrentar la justicia después. Pero aún en esa situación, si se diera, vemos también un contraste importante entre una manera de abordar un hecho muy grave, de nuevo, este señor que podía haberle ocasionado daños a las demás personas que estaban allí, otra embarazada, es decir, ahí podía haber habido todo tipo de otras situaciones de mucho daño, pero como hay alguien que entiende la justicia, de nuevo yo creo, un poco desde, vamos a decir, desde el derecho también de quien está cometiendo un crimen a ser tratado como ser humano, y el otro pues que lo que está pensando es cómo llegar y acabar con este tipo, ¿no? Es decir, es una actitud completamente, de nuevo, igual como presentaron a la del hospital, sin ningún tipo de humanidad. Y digamos, cuando uno ve esas conductas, una vez más, que pueden estar sobredramatizadas, siempre pensamos, quienes estamos trabajando en este terreno de la salud, desde antes como derecho humano y ahora también desde la perspectiva humanitaria, es que no podemos dejar ni siquiera que en algún momento dado las circunstancias nos deshumanicen, y que no sea posible ponerse en el lugar de la persona que por cualquier tipo de razón pues está o no está teniendo la capacidad de enfrentar una situación tan dramática como que se te va a morir tu hijo, ¿no? Y en esto, Catherine, yo la admiro, es impresionante en el terreno que está y cómo además ha hecho con mamás que ya perdieron a sus hijos una alianza que está sirviendo también de apoyo, de contención a otras que no saben qué va a pasar, pero pueden estar también en esos zapatos, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, en un sistema como el nuestro, tan desestructurado, esta idea de crear esas alianzas y esas redes de soporte y de solidaridad y de contención, digamos, son invalorables. Y pensando en Pablo, que también está aquí en el grupo, y qué bueno también poder compartir contigo, Pablo, uno lo ve también en el mismo personal, en el movimiento, digamos, sindical de la salud, que también pues hay digamos, un negarse a aceptar estas cosas como están y decir, bueno, ¿cómo nos organizamos, cómo nos estructuramos de nuevo como personas y también de una manera colectiva para brindar esa atención a pesar de todas las carencias, para ser solidarios con el propio personal de salud, para movilizar insumos, para movilizar alimentos para el personal de salud, y además esto es a todo nivel, porque digamos, uno a veces ve la figura del especialista, del que, digamos, tiene ese conocimiento médico, quirúrgico, desde el terreno que vea, pero el mundo del hospital es desde la señora o el señor que limpia y de ahí para adelante. O sea, y entonces allí te digo, uno digamos, nos señala un camino tremendo de retos que tenemos por delante. Catherine lo decía, ves un personal de salud en la película, bueno, que tiene todos sus insumos y sus necesidades y que la habitación está también bien organizada y todo lo demás, ¿no? Para mí son los retos enormes que tenemos por delante en un área que es tan esencial para la vida, para la dignidad de la vida, y como lo hemos venido también trabajando desde la perspectiva de lo humanitario, junto con la educación, es decir, cuánto provee el sistema educativo de herramientas
a niños y niñas y todo lo que significa para sus vidas. Y acabamos de ver una brecha muy importante, exacerbada, digamos, por la pandemia y por supuesto el tema de alimentación. Son como esas áreas en las que venimos moviéndonos al unísono, varios de los que nos metimos finalmente en el terreno de lo humanitario y siempre desde la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Como marco de nuestra acción. Yo lo voy a dejar hasta ahí, Ricardo, y para continuar después con la conversación. Gracias, Feliciano. Tú te acabas de dar un punto bastante importante que es, digamos, lo que sucede en la película acerca de la frialdad con la cual el hospital y las personas que trabajan, bueno, las personas que trabajan en el hospital no, digamos, las cabezas gerenciales del hospital actúan con una frialdad que a veces dices que la frialdad duele, porque esa frialdad con la que tú mismo lo acabas de decir, o sea, o me traes el dinero o te lo llevas. O sea, creo que la humanidad ahí no existe. Y creo que ese no, en ningún caso no debe ser la actitud de un personal de salud. Y es entonces aquí cuando le damos la palabra a Pablo. Pablo, bienvenido a este espacio, a este conversatorio acerca de la película John Q y de todas las implicaciones que la película pueda tener para ayudarnos a explicar esto que está sucediendo en Venezuela con el sistema de salud, el personal de salud. ¿De qué forma la película retrata esto que está sucediendo en Venezuela o cómo podemos abordar lo que está sucediendo en Venezuela a partir de lo que pasa en la película? Pablo, bienvenido, un gusto tenerte en este espacio. Gracias, hermano, y saludos a Feliciano, a Catherine, compañeros de lucha, y a ti, por supuesto, hermano. Pero fíjate que yo voy a ir un poquito más allá porque hay un reflejo ahí de la corrupción de las compañías de seguro. Y aquí en Venezuela también actúan de la misma forma. Nosotros constantemente estamos recibiendo en los centros de salud personas que, bueno, se les acaba el seguro y tienen que ir para los hospitales. También personas que pagan seguros, no les dan la clave y, bueno, a mí me llaman, no les busco un cupo y por lo menos ya tienen 3, 4 días con una patología. Eso sucedió también en el COVID, en esta época de COVID. No se les da la atención adecuada y cuando llegan al hospital llegan muy deteriorados y al hospital fallecieron. Entonces es parte de lo que vamos a hablar descartadamente del sistema como tal. Bueno, una película muy amorosa porque también refleja el amor que pueden tener los padres, el hombre, pues, hacia sus hijos. En Venezuela la falta de seguridad social, que es vital, podemos compararla porque no hemos podido todavía implementar un sistema integral de seguridad social que atienda al hombre mientras está activo. Y cuando hablo de hombre no pasó de desapercibida a la mujer y al hombre cuando está pasivo. Ya vemos que el propio trabajador sanitario, yo soy un trabajador de 42 años de servicio y nosotros no tenemos atención desde ese derecho. Así demos lo que demos y estamos prestando ese servicio. No lo tenemos garantizado nosotros mismos. No tenemos la protección necesaria que de eso comentó Catherine. Tú ves la protección que tienen los trabajadores en otras latitudes y se refleja en la película. Y a nosotros nos cuesta mucho, pues, a través de una alianza donde participa Feliciano con muchas actividades, logramos darle nosotros mismos indumentaria a los trabajadores. Algo muy importante dentro de lo emotivo de la película es que, bueno, se rodea la clínica de gente que se solidariza con el padre que secuestra, que comete un delito. Y eso lo puedo comparar con un hecho concreto que no hemos logrado todavía, que los ciudadanos, las comunidades, se encuentren con los trabajadores para defender el sistema público nacional de salud. Y eso es parte de lo que incide también en ese deterioro que cuando a mí me preguntan, hoy me entrevistaron por cierto y me preguntaron, Pablo, ¿cuándo comenzó la debacle en la salud? No fue en este gobierno, eso fue hace aproximadamente unos 30 años
donde en aquellos tiempos que empezaron a hablar de la descentralización y le entregaron los centros de salud a los gobernadores y alcaldes, entonces ellos centralizaron y les quitaron las autonomías a todos los hospitales. Un hospital, ejemplo, como Magallanes de Catia, manejaba su nómina, tenía su propio presupuesto, bueno, tenía dinero para las reparaciones de los equipos médicos. En este momento, nuestros sectores de salud no tienen presupuesto asignado. O sea que un director o un administrador depende de la compra que realice la administración centralizada. El tema también laboral, porque vemos que el hombre tiene un trabajo, su esposa trabaja en una tienda y él necesita otro trabajo para poder atender realmente como debe ser a una familia, bueno, que son tres. Bueno, imagínate tú en estos tiempos, nosotros los trabajadores sanitarios, que hasta no hace mucho recibíamos como salario mínimo 7 bolívares y ahí nacían las escalas de sueldos y los tabuladores salariales de los obreros. Nosotros eso le decimos las tablas del hambre. O sea, $1 y piquito al mes, y ahorita el aumento fue 30 veces más y llegamos a $30, que no son suficientes. Entonces, más allá, vemos un hospital que por supuesto, es otro tipo de sistema, no es el público como el nuestro, pero vemos que está conservado y que aquí, yo que lo conozco allá adentro, en lo profundo, los centros de salud, bueno, aquí parece que hubo una guerra. No funcionan los ascensores. Por ejemplo, el clínico universitario tiene 2 ascensores y funciona uno solo. Y por ahí, bueno, hay que hacer todo, hay que subir la basura y bajarla. Vemos camilleros, que es personal obrero cargando por las escaleras, y a veces no hay ni siquiera la camilla a pacientes con distintas patologías. El tema, porque es un tema, digamos, que tiene que ver con el trasplante de corazón, que yo creo que Catherine creo que habló de eso, porque no había conectado lo que sucede en Venezuela con el tema de los trasplantes. Pero aquí en Venezuela, la hemodinamia, pues, que tiene que ver con el cateterismo, solo se realiza en el Hospital Vargas, aquí en Caracas, y en el clínico universitario, que comenzó no hace mucho. Entonces, cuando vemos la lista de personas que están a la espera, que tienen que comprar el contraste y todo lo que les pidan para hacerle el cateterismo, y la lista pasa de 2.000 personas, entonces, ¿cómo avanza el ciudadano que espera? Bueno, cuando van muriendo los que están delante de él. Esa es una realidad que vivimos en los centros de salud diariamente. Los trabajadores ahí sufrimos mucho, porque es muy maluco ver morir a la gente, y eso nos pasa en los centros de salud por la falta de insumos, por la falta de lo que necesitamos para nosotros prestar un servicio de calidad. Y bueno, que más podría decirle muchas cosas malas: ambulancias deterioradas totalmente, no hay voluntad política. Tenemos un sistema público nacional de salud, bueno, el Ministerio de Salud representa un sistema, el Seguro Social es otro sistema, el IPASME es otro sistema, los militares tienen su propio sistema de salud, que por cierto lo recuperaron, ahora es solo para los militares. Y ahí, en el hospital de San Martín, el militar, tienen tomógrafo. En el hospitalito de Tiuna tienen tomógrafo, y en ningún hospital de Caracas hay tomógrafo, y las personas que necesitan una tomografía tienen que pagarla. No hay ni uno. Por cierto, en la reunión que hicimos posterior, que encabezada por Rueda Rodríguez, eso lo denunciamos. Y para finalizar, bueno, les nombré varios sistemas, porque les voy a nombrar también Barrio Adentro, que lo manejan los cubanos. Pero ahí vemos ese poco el sistema. Los gobernadores también tienen sistemas de salud. Todo ese desorden lo paga el paciente, todo ese desorden. Inclusive, para finalizar, en esta época de pandemia, donde hemos vivido este terrible mal que ha significado el COVID-19,
bueno, el sufrimiento ha sido mayor porque de paso las cifras que han reflejado no son las reales. O sea, mucha muerte, eh, mucha dificultad para la gente para obtener los medicamentos, porque cuando llega un paciente a un centro de salud, tiene que llevar hasta el agua. Eso es muy triste y dentro de lo que significó esta película, una película hermosa, bueno, que te emociona, como lo dijo Feliciano, eh, por el drama, pues, y cómo se plantea, creo que para la época, fue aproximadamente, no sé, en el 2010 creo que fue esta película, bueno, refleja lo que es el sistema de salud en los Estados Unidos. Eh, Allá el problema sería no la falta de insumos, no hospitales deteriorados en infraestructura, en equipo y en todo lo demás. Bueno, al contrario, aquí el problema que tenemos es que no hay la inversión real. En la pandemia se debió invertir mucho dinero en los centros de salud para recuperarlos y no se hizo. Ahí los tenemos deteriorados y estamos nosotros, lo que es el recurso humano, todavía prestando el servicio, inclusive lo hicimos sin salario y tuvimos que arreglar nuestros horarios, dividirnos, íbamos 3 días, otros 7 y así nos dividíamos para trabajar en otro sitio y poder venir a prestar el servicio al hospital y atender a nuestros pacientes. Eso es lo que puedo decirte hasta ahora. Gracias, hermano. Gracias, Pablo, por acercarnos y llevarnos más adentro en la situación de que están viviendo los hospitales. Profesor José Bernardo, ¿qué puede aportar a esta conversa tan interesante de la tarde de hoy? Adelante. Siempre bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero reiterar nuestra gratitud a Catherine, a Feliciano y a Pablo, que son líderes, íconos en materia de la promoción del derecho a la participación en Venezuela. Y Pablo acaba de tocar algo que de alguna manera nos permite enlazar con lo que habían expuesto Feliciano y Catherine. Es decir, hay que unir a los distintos sectores para, digamos, promover el acceso a la salud en los ámbitos públicos de una manera, digamos, que sea consona con lo que debe garantizar un Estado. Entonces, toda la lucha que se está haciendo a nivel de participación va a tener la mayor incidencia posible en la medida que estemos articulados. Por eso, realmente para nosotros es un honor que Catherine y Feliciano y Pablo coincidan en este espacio, dado que cada uno de ellos, ya sea, por ejemplo, Pablo a nivel interno con los hospitales, Catherine con toda la lucha que ha tenido, especialmente con JM de los Ríos, y no se diga Feliciano, con todo el esfuerzo que se ha hecho para promover el acceso a la salud, con Acción Solidaria y en otros ambientes donde él se desempeña. Nosotros tenemos definitivamente que asumir también que más allá de la responsabilidad del Estado, que evidentemente es una responsabilidad que está soportada a nivel de instrumentos nacionales e internacionales, también debemos promover una firme participación de los distintos sectores privados, ¿no? Y de los individuos. Entonces, yo quisiera pedirles a ellos, quizás en esta segunda ronda, que también nos dieran algunas sugerencias, algunas recomendaciones para que nosotros, e instancias como esta, donde nos hemos reunido, instituciones de defensores de derechos humanos, educadores en derechos humanos, o personas que estamos haciendo vida en la sociedad civil, de qué manera podemos fortalecer la participación para mejorar el acceso a la salud pública. Muchas gracias nuevamente. Gracias, profe. Catherine, ¿qué nos puedes comentar al respecto, por favor, acerca de la propuesta del profesor José Bernardo? Sí, bueno, son muchas las recomendaciones y los desafíos que tenemos también los venezolanos para poder apoyar esta reconstrucción que esperamos que muy pronto podamos iniciar. Pero yo creo que ya hay muchos de nosotros que podemos hacer algo integrándonos según nuestra profesión, según nuestro tejido social, nuestro espacio cívico donde normalmente nos encontramos,
que podamos integrar algún grupo, algún comité, algún grupo de apoyo en distintas áreas. Fíjate, hay muchas aristas para hablar del sistema de salud, como ustedes vieron. No solamente del que aparece en la película, sino el sistema de salud venezolano. Si es que podemos hablar de un sistema después de lo fraccionado que está. Pero las recomendaciones tendrían, como dice el profesor, si hablamos de compromisos de los venezolanos particulares, de las empresas privadas, las instituciones financieras, yo creo que todo el mundo pudiera hacer una cruzada ante el debacle tan importante que existe, bueno, que podamos poner nuestro granito de arena, pero siempre con el tema del tejido y la alianza. Eso es fundamental, nosotros lo hemos visto durante tantos años, como la alianza entre las organizaciones, las redes, son la respuesta, y de alguna manera es un llamado también para todas las personas que nos estén escuchando, que puedan unirse a esta lucha a través de las organizaciones de la sociedad civil venezolana, no solamente las organizaciones que hacemos vida en materia de derechos humanos, sino también en las que hacemos vida en materia humanitaria. Muchos de nosotros hacemos ambas cosas, como Acción Solidaria, Prepara Familia, tantas organizaciones que hacen vida en Venezuela y en las cuales siempre necesitamos el apoyo para hacer nuestro trabajo de las organizaciones, de las instituciones financieras, de las organizaciones privadas. Pero para esa persona que nos está escuchando, para ese alumno de la universidad, para esa persona que está en su casa y que dice de qué manera me comprometo, de qué manera puedo yo unirme, yo los invito a que se puedan unir a cualquiera de las organizaciones de la red de la sociedad civil. Son muchas. Hay organizaciones como Convite, que trabaja con las personas de la tercera edad, organizaciones como la ONTV, que trabaja con el tema de los trasplantes, organizaciones como nosotros, que trabaja apoyando a las familias de los niños hospitalizados, a las mujeres que realizan estas labores de cuidado, y también que tenemos otros proyectos en los cuales trabajamos, como el tema nutricional, tratando de sacar a los niños de la desnutrición. Igual Acción Solidaria, por ejemplo, que hace un trabajo excelente con el tema de las medicinas, con el VIH. O sea, hay muchas alternativas distintas, hay una diversidad muy interesante, muy importante, y que yo creo que en la Venezuela que vivimos nos grita que nosotros tenemos que comprometernos más, que a nivel individual, a nivel colectivo, las organizaciones que se reúnan para distintos fines, a nivel cultural. Nosotros, por ejemplo, en el hospital hemos tenido que hacer, por ejemplo, la Acera del Frente, que es una iniciativa que se hizo durante la pandemia, donde venían grupos musicales a cantarle a los niños, a los médicos, al personal de salud, a las mujeres que están allí realizando labores de cuidado. O sea que de todas las áreas, de todas las aristas, usted puede participar y animarse, pues a ver de qué manera yo puedo dar mi granito de arena. Lo único que sí les pido es que sea a través de organizaciones de la sociedad civil. También usted puede crear sus propias organizaciones, pero si ya hay una red que está conformada, pues los invito a que se animen a formar parte. Hay mucho que hacer, mucho trabajo, y creo que es una oportunidad. Igual en el tema de los derechos humanos, hay mucho trabajo en la documentación, en la diversidad, en la integración de lo cultural con esta lucha. Por ejemplo, me encanta que ustedes toquen el tema del cine y los derechos humanos. Nosotros acabamos de sacar hace pocos días, hace 2 semanas, nuestro primer documental que se llama Viloma, publicidad, momento de publicidad. Y ya que estamos hablando así en confianza, bueno, estamos muy contentos. Feliciano estuvo también allí con nosotros ese día, y es la primera iniciativa que tenemos, y quisiéramos continuar porque tenemos un grupo de muchachos que están emocionados, que se quedaron en el país y que están viendo la manera de documentar de otra manera esta grave emergencia que estamos viviendo en el sector salud. Así que si tú eres cineasta, si te gusta el cine, si quieres hacer algo a nivel cultural, o sea, siempre todos estos temas son transversales a esta lucha de derechos humanos que tenemos. Sabemos lo que hace Provea con Música por Medicinas, por ejemplo, que ha sido una experiencia también maravillosa de grupos urbanos, grupos musicales tocando, cantando y bueno, dando su aporte. Entonces, haciendo
oye, dinámicas, murales, o sea, hay muchas cosas en las cuales se pueden integrar y de verdad que mi invitación de corazón es a que se integren, que se unan a estas redes, a estas organizaciones y lo estaremos esperando para seguir trabajando por Venezuela que necesita de todos nosotros. Gracias. Gracias, Catherine. Voy a hacer extensiva tu invitación a los nuevos alumnos de Fábrica de Cine, programa del cual soy parte, profesor y tutor de los muchachos, programa social de la distribuidora Gran Cine, donde enseñamos cine con enfoque de derechos humanos. Es decir, son puros audiovisuales con ese trabajo. Este es el sexto año en el que estamos ya trabajando 6 documentales, 6 cortos documentales con enfoque de derechos humanos. Feliciano, ¿qué puedes aportar al punto que comentaba el profesor José Bernardo? Gracias. Bueno, después de lo que ha comentado Catherine, digamos, ahí está todo un, vamos a decir, un espacio muy diverso, ¿no? Para contribuir, para participar. Y, digamos, para nosotros ha sido muy evidente, ¿no? Que no necesariamente tienes que estar enfocado justamente en un tema de salud como en el que estamos para poder hacer aportes, de nuevo, desde la cultura, en la educación. Esos son tantos medios realmente que uno... y además, así se han ido acercando personas para colaborar. Nosotros tenemos una experiencia aquí en España, justamente, como digo, estoy temporalmente, regreso en unas 3 semanas, pero nació una organización de una venezolana que está en Barcelona y con quien voy a reunirme, que hace 3 años decidió, cuando escuchó de nosotros, no solamente Acción Solidaria y otros, pero ya establecimos la relación con ella, decidió que ella tenía como herramientas allí en su ciudad, en Barcelona, donde tiene ya más de 20 años viviendo, tenía las herramientas para crear unas redes para recoger insumos y medicinas. Es impresionante lo que ella ha hecho desde fuera, y esto también es un mensaje para quienes no están en el país y tienen esas capacidades, ¿no? De repente para ir enlazando iniciativas. Pero ya a estas alturas, ella ha mandado unas 15 toneladas, solo ella, de insumos y medicinas. Es muy impresionante porque cuando la vi la última vez y salimos a dar unas vueltas para conocer cómo es que ella hace, pues mira, en su vehículo propio consiguió de un farmacéutico que tiene un espacio de almacén, le dio parte del espacio, son como 60, 80 metros, y nos fuimos a 6 farmacias a hacer un recorrido que, si uno lo puede imaginar cercano a Caracas, era llegar hasta Los Teques y seguir por el otro lado al Tuy y dar la vuelta hacia Guarenas, Guatire y regresar a Caracas. O sea, hicimos un recorrido que me quedé impresionado porque además es ella con gente de farmacias que van recogiendo paquetes y después ella tiene voluntariado que la ayuda a organizarlo, a clasificar lo que ella va a enviar. Es realmente una operación que montó una persona que dijo, yo me voy a comprometer. Y lo hizo, y su organización se llama Opción Solidaria. Es increíble. Ella decía, bueno, no me voy a ponerle Acción Solidaria, pero le voy a poner un nombre parecido. Y la verdad es que es maravilloso porque es una opción de vida que ella tomó, una profesional, y dijo, yo tengo la posibilidad de hacer esto. Así que realmente sí, pues el llamado, y como decía muy bien José Bernardo y ahora Catherine, es involucrarse. Como decía Pablo, hay un espacio también que es ese del acompañamiento de la protesta, de las demandas, de las exigencias de que los derechos sean garantizados, respetados por parte del Estado, las instituciones públicas, las instituciones de salud, educativas y otras. Gracias, Ricardo. Gracias a ti, Feliciano. Importante conocer un poco más de esta opción solidaria para difundir el mensaje y que eso pueda llegar a más gente y podamos hacer crecer la opción. Pablo, ¿qué puedes sumar a estos puntos que comentaron Catherine y Feliciano acerca de lo planteado por el profesor José Bernardo? Pero en principio, creo que para recuperar pues, el Sistema Público Nacional de Salud, haría falta mucha voluntad política. O sea, hace falta mucha inversión. El deterioro de nuestros hospitales a nivel nacional
bueno, impresionante. O sea, en algún momento podemos ir y recorrer, eso lo creo que debemos hacer, recorrer los centros de salud para que vean una realidad distinta. La voluntad política es necesaria. Igualmente, una política que vaya más allá, pues vamos a hablar sobre la realidad que vivimos, hay que ver una política, digamos, que vaya más allá de la confrontación que existe en Venezuela, que por supuesto vemos que tenemos una crisis sanitaria, que en este momento, tal cual como está la realidad económica del Estado como tal, no tendrían suficientes recursos para la recuperación o establecer un sistema de seguridad social que permita pues la protección integral del hombre. Eso es una gran necesidad. Por lo menos yo a veces me pregunto, conversando con los obreros, porque yo soy dirigente obrero, converso mucho allá abajito con la gente. Y hoy, por cierto, en un centro de salud que hice una asamblea, hablábamos de qué pasaría en Venezuela si se recupera el diálogo en México, un ejemplo, se vuelven a sentar. Entonces, no discutir sobre el tema de quedarme en de llegar al poder uno y quedarse otro, sino en el tema social. Y cuánto dinero le entraría a Venezuela si hay un acuerdo, más el dinero que tiene en este momento el país con solo la venta del poco petróleo que producimos. O sea, cuánto dinero entraría para ayudar. O sea, el poder es para ayudar. El poder no es para hundir, sino para ayudar. A esto voy también, creo que dentro de lo que dice Feliciano, lo que dice Catherine, bueno, yo creo que tenemos que profundizar la alianza de todos los que nos interesa que la salud y la vida, por supuesto, porque salud es vida. O sea, y otra cosa que es muy importante, para ser paciente, lo que necesitas es doblarte un pie. Todos somos potenciales pacientes, todos en cualquier momento sufrimos una patología que nos afecte y somos seres humanos. Yo creo que profundizar la alianza entre todos los que queremos para ver cómo logramos ayudar a toda esa gente que necesita atención. Ejemplo, no sé, ahorita le dicen a la lista, en los hospitales entregan una lista, una operación, te vamos a operar a una apendicitis, toma tu lista. La otra vez le dicen la lista del terror o la lista de Tascón. Del terror porque cuando la ves, $500, $300, $600, bueno, te aterroriza. Pues. Y otros le dicen la lista de Tascón por como se dice, por juego y como somos los venezolanos. El sistema en este momento sanitario, fragmentado totalmente, necesita también de especialistas. O sea, no que el gobierno haga ahí lo que quiere y lo imponga como sucede. No, que todos los especialistas, todos los hombres de salud, vayamos a recuperar la salud en Venezuela. Yo digo que comenzar por algún centro importante donde podamos todos avanzar, pudiera ser una idea. Y hace falta una ley. Eso es una necesidad, una ley de salud, pero no la ley que puede hacer, digamos, el gobierno solo, una ley donde participemos todos a fin de aportar lo necesario para lograr un sistema de paz. Con eso finalizo. Gracias, Pablo. Feliciano, antes que tengas que retirarte por el compromiso que tienes y la diferencia que tenemos con España, ¿cómo el cine o las artes audiovisuales pueden ayudarnos a comunicar derechos humanos y su plena vigencia? ¿Cómo pueden ayudarnos los audiovisuales a educar en los derechos humanos y su plena vigencia? Oye, Ricardo, en estos días, como decía Catherine, viendo el documental tan, por un lado, conmovedor, ¿no?, que plantearon, y por otro lado, justamente la perspectiva del respeto y las garantías del derecho a la vida, a la salud,
digamos eso, una vida digna, pues donde tengas este acceso a lo más elemental que hace posible llevar esa vida. Yo creo que ese es un camino, ¿no? Es decir, y como ustedes están haciendo en este momento también con esto de hacerlo tipo cineforo, igual es poder analizar estos aportes que hace el cine desde la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Yo siento mucho no haber visto todavía el Congo Mirador, pero entiendo que tiene un contenido que para analizarlo desde esa perspectiva, pero además incluyendo otra, que también es el respeto a la diferencia, y es la posibilidad de reconocer en la otra persona digamos, el hecho, reconocerla, digamos, también como persona, reconocerla en las diferencias y ver cómo con ella se puede trabajar para contribuir a esa dignificación de la vida, ¿no? Y en este momento estamos viviendo unos procesos muy complejos en el país, pero que nos obligan justamente a avanzar en esa vía. Y analizarlos desde la documentación, pues como tú dices, Ricardo, cinematográfica, y que eso proponga espacios para discusión, para de nuevo, un entendimiento, me parece que es fundamental, es una herramienta fortísima. Gracias, Feliciano. Por unos segundos me desconecté aquí de mi internet, que también falló. Te agradecemos, Feliciano, por haber estado la noche para ti desde España hoy. Sabemos que tenemos un compromiso en breve, así que te agradecemos el estar con nosotros, el compartir tus puntos de vista y tus aportes. Muchísimas gracias y te esperamos nuevamente en otro momento. Catherine, tengo una pregunta muy particular para ti, porque a lo largo de tu intervención he escuchado nombrar mujeres, 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 mujeres. Vi el documental que hicieron, me encantó, extraordinario trabajo, y la vocería que aparece allí son mujeres. Y fíjate que en la película, el que hace, digamos, la vocería, el que lleva la voz cantante es el papá. Y en todas las noticias que yo he visto y que me he tropezado en las redes acerca de lo que está sucediendo en el JM Los Ríos especialmente, no recuerdo que haya como que un papá llevando, digamos, la batuta o alzando la bandera, no sé cómo comentar. Y la película es todo lo contrario, es el papá el que pone, obviamente está la mamá allí, está la mamá al cuidado de su hijo, no es que es una mamá ausente, todo lo contrario, sino que es el papá el que lleva la vocería, la voz cantante. ¿Sucede esto en nuestro país o todo es 100% la mamá la que está abocada a esto? ¿Cuál es la figura del papá? ¿Cómo queda el papá en esto? Mira, es un tema muy importante, un tema que nosotros, bueno, andamos en esta lucha todos los días, porque, bueno, como sabemos en Venezuela y las cifras de COVID han sido muy claras en todos estos años, bueno, la mayoría de las mujeres son jefas de hogar en Venezuela, hay una jefatura de hogar de más de un 80%, y eso significa que las mujeres, muchas mujeres están solas con los muchachos, luchando pues en las distintas situaciones que se encuentran. Por supuesto, también hay hombres maravillosos que también he conocido en todo este tiempo en el hospital, el papá de Carlibet. Bueno, me sobran las manos para decirte cuántos padres bellos que he conocido, con los cuales hemos luchado en la calle y hemos luchado en distintos escenarios. Solo que son la excepción. Nosotros le hacemos la ola a cada papá que vemos allá comprometido porque son la excepción. La mayoría son mujeres, no solamente porque lo permita el reglamento del hospital, sino también porque a veces son las únicas que están allí. Ahora ni siquiera podemos hablar de madres, porque la mayoría de las madres han migrado para poder trabajar y conseguir dinero para que puedan enviar ese dinero a familiares aquí en Caracas o en el interior, en los distintos lugares en que se encuentran sus hijos, para que puedan de alguna manera responder con el tema de los medicamentos, de los insumos, de todo lo que hay que llevar cuando estás hospitalizado o si estás en tu casa y tienes una enfermedad crónica, tienes que hacerte responsable. Las mujeres no tienen por qué sobrecargarse, hay una corresponsabilidad en la familia. Es muy importante la corresponsabilidad y vemos cómo en la película, y era algo que tenía reservado yo para decírtelo, así que chévere que me lo preguntas. Vemos el hombre y la esposa, pues los dos allí luchando
con una corresponsabilidad normal, el deber ser que quisiéramos todos en una familia. En Venezuela y en muchos países de nuestra región vemos todo lo contrario. Bueno, vemos las mujeres siempre como jefas de hogar, sobrecargándose en estas labores de cuidado que no están remuneradas. El Estado se ahorra un dineral porque cada mujer de esta termina haciéndole mantenimiento a la habitación donde está el niño, está haciendo un trabajo que le debe corresponder al personal de enfermería y el Estado se ahorra un dineral con eso, ¿ok? Y además vemos una mujer que está demasiado sobrecargada, sin suministro de alimentación. Imagínate cuando son mujeres que en el caso del JM de Los Ríos vienen del interior del país. Entonces es muy dolorosa la situación de sobrecargo. Inclusive el cuidado se ha complicado más ahora con el COVID, estos 2 años, 3 años que vamos a cumplir de pandemia, y ha sido muy fuerte para las mujeres porque han tenido que asumir cargas que ya asumían, pero ahora están asumiendo el triple de ellas. Y en el caso del sistema de salud, las mujeres que están al cuidado de sus familiares, no solamente los niños, las personas mayores, etcétera, están asumiendo un cuidado que no les corresponde, es un cuidado que podría compartirse en un tema de unas familias que irían a una corresponsabilidad. Nosotros queremos, ese es un tremendo desafío que tiene la sociedad venezolana y la sociedad latinoamericana en general y otros países que también están pasando por esto, y es algo que llamamos la feminización de la pobreza del tiempo. Esto es todo un tema. Ojalá consiguiéramos una película para hacer un cineforo de esto, pero nosotros estamos con el equipo de audiovisual de Prepara Familia, pendientes de este tema. En cualquier momento vamos también a sacar algo referente a algún documental referente a este tema de la sobrecarga de las mujeres, cómo lo manejan, cómo se vive en Venezuela, desde la vulnerabilidad, desde la pobreza del tiempo, la feminización de la pobreza, y de verdad los derechos humanos de las mujeres se vulneran de una manera muy importante, y lo vemos todos los días, no solamente en el sistema de salud, sino en los hogares, cuando ellas son las únicas que se hacen cargo del familiar que está enfermo, del familiar que hay que acompañar. Nadie puede faltar al trabajo sino la madre del niño. O sea, es una serie de situaciones que realmente no es un desafío porque no prestan el apoyo de una manera normal, como veíamos en el caso de la familia de la película, sino que es la única que está allí. A veces, como te digo, ya ha cambiado mucho el escenario, no son solo madres, sino a veces tenemos las adolescentes mayor de la familia que se hizo cargo, la tía, la cuñada, la abuela, los abuelos se han quedado con los niños, las mujeres se han tenido que ir para, bueno, tratar de conseguir el dinero que necesitan para sus patologías, para sus enfermedades, para alimentarse. Y nosotros eso es algo que nos duele muchísimo verlas porque están, bueno, sin vida propia, realmente con todos sus derechos vulnerados. Y una sociedad así no camina. Nosotros necesitamos una sociedad distinta, una sociedad donde se respeten los derechos de las mujeres y sobre todo de las mujeres más vulnerables, en general todas las mujeres. Y sobre todo el tema del cuidado. Todos tenemos que ser, como decía Pablo, en algún momento de nuestras vidas vamos a tener una patología, una enfermedad, no sé, nos fracturamos un brazo. Y de alguna manera siempre tenemos que pasar por el tema del cuidado. El cuidado es un tema que nosotros en Venezuela no abordamos, sino que vemos con naturalidad cómo las mujeres son las que lo asumen. Y eso no puede ser. A mí me encanta también, así como le dijo Feliciano, en la parte en que tú estabas con tu niño, porque eso debe ser lo normal, o sea, en la familia, el hombre, la mujer, en la corresponsabilidad, y más ahora con estos temas de virtualidad, bueno, asumir cada uno su responsabilidad en la casa. Espero que tú seas uno de esos hombres Sí. comprometidos. Pero sí necesitamos que cada quien asuma su responsabilidad en una familia, y que haya el ejercicio de una corresponsabilidad, el ejercicio de los derechos, del respeto al otro, y que se pueda, y que nuestras generaciones, y a pesar de que lo hemos visto, como te digo, yo he visto hombres maravillosos que apoyan a sus esposas y aunque están trabajando en el interior, se vienen, hacen el espacio,
y a veces le dicen a la esposa o al familiar, mira, vete tú, que yo me quedo, y ellos son los que asumen algunas responsabilidades, y son excepciones, lamentablemente. Por eso queremos que la excepción se vuelva normal, y eso significa un trabajo duro para la sociedad venezolana. Tenemos muchos desafíos, mucho que construir, y por eso la invitación a unirse a estas luchas en la sociedad civil es diversa. Inclusive tenemos organizaciones de todo tipo, organizaciones que defienden los derechos ambientales, los derechos de la sexodiversidad, o sea, hay de todo para todos los gustos, para todos los fines, así que los animo a que se animen también ustedes y se sumen a estas luchas. Necesitamos construir un país diferente, un país distinto, un país lleno de oportunidades, un país donde las mujeres tengamos nuestros derechos garantizados, las familias, y sobre todo las familias de los niños hospitalizados que sufren tanto, los niños que están con patologías crónicas y las familias en general venezolanas que son tan vulnerables y que están pasando por una situación tan dura. Gracias, Catherine. Sí, bueno, yo tengo 2 hijos, Emilio, el que vieron, y Matías, uno más chiquitito que debe estar allí en las clases particulares, que no ha pasado por aquí todavía, pero en algún punto capaz se acerca. Catherine, otra pregunta a raíz del hecho del audiovisual, del documental que recién estrenaron, ya que se aventuraron a hacerlo, que entiendo, te escuché que es la primera vez que lo hacen, te hago la misma pregunta que le hice a Feliciano: ¿cómo el audiovisual, el cine, en este caso, el audiovisual que ustedes hicieron, puede ayudarnos a educar en temas de derechos humanos? Pero sobre todo quiero preguntarte cómo ha sido la recepción del mensaje a través del audiovisual. ¿Ha sido mejor, ha sido peor, ha llegado más, ha llegado menos? Porque el audiovisual tiene sus truquillos y a veces es mucho más efectivo que la palabra escrita. Sí, efectivamente. Mira, esto no es nuevo la figura del documental, pero nosotros hemos estado trabajando mucho con el tema de los videos en todo nuestro trabajo de derechos humanos. Cada vez que tenemos una audiencia ante la Comisión Interamericana o tenemos un evento en Naciones Unidas o tenemos cualquier oportunidad que tenemos de acudir ante el sistema interamericano o el sistema de Naciones Unidas, siempre, desde el año 2017, lo hemos hecho acompañado de videos. Y ha sido así porque imagínate, la primera audiencia que tuvimos, que fue en Lima, en Perú, en uno de los periodos, las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros acudimos y teníamos que llevar la voz de las mujeres, las madres, de los niños que se quedaban en el Hospital JM a la espera de una solución o a la espera de una respuesta. Y bueno, se documentó visualmente en video, lo llevamos en su oportunidad pues a esta primera audiencia a la cual nosotros asistíamos y fue un éxito. Es más, un éxito en el sentido, porque es muy duro, pues, un éxito en el sentido de que todo el mundo se sintió, se unió pues a esta expresión que las mujeres y las madres que estaban allí contaron, de que ellas estaban a la espera de que sus niños recibieran una respuesta del Estado, no tenían antibióticos, estaban falleciendo, en ese momento todos estaban vivos, esos niños. Yo estuve en esa audiencia con una mujer que trabaja conmigo, se llama Judy Brown, que a ella le había fallecido su hijo y ella estuvo allí con nosotros, y adicionalmente llevamos ese video, y este video lo uno con el documental, porque este documental nació por este video, porque hace poco tiempo, hace un año, nosotros estábamos viendo todos los videos que teníamos muchos, videos caseros, videos hechos con el teléfono, y empezamos a ver cuáles eran esos videos y encontramos este video que fue el primero uno de los primeros que habíamos grabado, y en ese video se le ocurrió a uno de los jóvenes que están trabajando con nosotros: oye, ¿por qué no vemos qué dirían las madres de estos niños que ya fallecieron viendo este video? ¿Cuál sería la reacción? Inclusive la reacción del equipo de Prepara Familia. Entonces, ese es el inicio de este video, de este documental Viloma. Nosotros, el equipo de Prepara Familia y algunas de las madres viendo el video, cuál era la reacción, cómo nos sorprendía que todos los niños habían fallecido. Inclusive y esto es una cifra que no se nos puede olvidar, al día de hoy ya estamos hablando de 68 niños que han fallecido a la espera de trasplante solo en el Hospital JM de Los Ríos, trasplante renal. Si hablamos de trasplantes de médula ósea, estamos hablando de aproximadamente un fallecimiento de 31 niños. Y eso hasta diciembre de este año, ¿no? Del año 2021, y en lo que va de año, pues ya han fallecido 2 niños más. Entonces es muy doloroso
cuando nosotros como equipo, después que ha pasado tanto tiempo, vemos el video y empezamos a ver que todos estos niños habían fallecido y que estas denuncias de estas madres que habían sido tan valientes, se habían levantado su voz en distintos escenarios, estaban ahora con nosotros por ese luto, pero también con mucha acción, porque son mujeres que ellas no las ha parado nadie, ellas estaban presentes en el Cineforo, contaron su experiencia, ellas están en cuanta manifestación hacemos, están trabajando con nosotros en los grupos de apoyo de las otras mujeres, en los comités de víctimas, y eso nos ennoblece. O sea, yo de verdad tengo la foto de ellas en la nevera, no la tengo, pero es lo que tengo que hacer, el próximo paso, porque es como, no solo para rebajar, sino para ver de que, como un chiste, ¿no? Pero realmente es un orgullo para nosotros compartir con ellas su experiencia, cómo ellas, nosotros a veces pensamos que hubiera pasado si alguno de nosotros nos fallece un hijo en esas circunstancias. Tenemos muchas madres que nos dicen, no, yo no vuelvo a pasar más nunca por San Bernardino, o no vuelvo a ir más nunca por esa cuadra, pues. Y estas son mujeres que al revés, al contrario, se han llenado de fuerza, de fortaleza, y están allí. De verdad que este activismo en manos de las víctimas, como hemos visto, por ejemplo, a las mamás de Juan Pablo Bernalete, a su mamá y su papá, y a tantas víctimas que se han levantado de su dolor para seguir luchando por los que están vivos. Y a mí eso me encanta. Y bueno, por eso hacemos este trabajo y es lo que nos une y nos anima. Gracias, Catherine, por tu comentarios la tarde de hoy, tu participación, toda tu exposición maravillosa. Gracias porque nos ayuda a nutrirnos más y aprender un poco más de los derechos humanos a través de las películas. Pablo, para cerrar, la misma pregunta que le hice a Feliciano y a Catherine. ¿Cómo el cine nos puede ayudar desde tu óptica a educar en los derechos humanos y su plena vigencia? Pero fíjate que eso ha sido de gran ayuda. Esta época donde se desarrolló la elaboración de videos, uno que era Se escucha entrecortado, Pablo. Si quieres, apaga la cámara para que se escuche mejor. la demora. Si quieres, apaga la cámara, porque es que se escucha muy entrecortado y así quizás nos escuchamos mejor. Ya, No, se nos fue el internet aquí con ya la Pablo. apagué. Ajá. No, se fue la señal. Bueno, lamentablemente, ajá, aquí está Pablo de vuelta. Pablo, cuéntanos, a ver si ahora sí nos podemos escuchar. A ver. ¿Me escuchan? Mejor, intentémoslo ahora, a ver. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, te decía que ha sido de gran ayuda desarrollar, pues, digamos, videos que muestran la realidad de la lucha laboral y por supuesto nosotros desarrollamos dentro de esa lucha también Uy, lamentablemente el internet nos está jugando una mala pasada con Pablo. la defensa Ya, del paciente, lo que llamamos la lucha contra la realidad es muy crudo. Hemos hecho, o sea, no mostrar esta realidad con amarillismo, sino inclusive planteada desde el mismo protagonista, que es el trabajador. Creo que eso es necesario, que no se vea como en una situación política tan polarizada, mostrar simplemente esa realidad, esas imágenes que son la verdad. O sea, que nosotros tenemos razón y eso lo hemos venido desarrollando a través de Monitor Salud, de la red sindical venezolana, que son movimientos que tenemos, y por supuesto el Sindicato de Hospitales y Clínicas y FETRASALUD. Creo que esto debemos profundizarlo, pues, para que imágenes
y testimonios espontáneos de los que vivimos ahí en los centros de salud se desarrolle con más fuerza, porque mostrar esa realidad tiene que mover no solamente al Estado como tal y al gobierno, que es parte del Estado, sino también al ciudadano común, de que entienda que entre todos debemos construir un sistema público nacional de salud viable, humano, donde podamos garantizar a cualquier ciudadano que llegue a un centro de salud la atención a su patología. Bueno, si los documentales realizados en esa forma donde se plantea la realidad sin que pueda verlo o lo puedan agarrar de excusa como sucede en el país de este mundo que vivimos polarizadamente, un hecho o que estamos contra el gobierno. No, el desarrollo de la verdad. Creo que el cine, las afirmaciones que vienen haciendo, yo creo que la mayoría de los que defienden los derechos humanos y defienden el derecho a la salud de la vida, ha sido de gran importancia lograr de alguna forma que tengamos avance dentro de lo que significa la participación de la gente y dentro de lo que significa la denuncia para los grandes errores que se cometen. Gracias, Pablo, por acompañarnos también la tarde de hoy, por tu participación. Bueno, amigos, así hemos llegado al final de este Cineforo número 12. Agradecemos nuevamente a Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, a Pablo Zambrano, a Feliciano Reina, que hace unos minutos también se retiró, por acompañarnos a comentar hoy acerca de la película John Q, cuyo papel personal principal fue interpretado por Denzel Washington, película del año 2002. Muchísimas gracias también al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Argelia, muchísimas gracias a ti por tu apoyo técnico durante toda la tarde de hoy. También agradecidos con Fundación Lucelia, agradecidos también con REDAC, con CEPAX y Acción por la Libertad. Y no puedo dejar de invitarlos al siguiente Cineforo en el mes de mayo. El tercer jueves de mayo nos veremos nuevamente con un nuevo Cineforo conversando acerca de otro tema que próximamente también sabrán. Y por supuesto los invitamos a ver este audiovisual colgado en el canal de YouTube. Gracias a todos. Muy buenas tardes.